comienzo. El programa Cuando Todo Empezó. Un programa de entrevistas. Videos. No te retires, que tenemos una hora de pura adrenalina. Y ahora comienza tu programa favorito. Cuando Todo Empezó. Con su anfitrión, Noel, el Gringo. Escuchando a través de radioresplandor.com. Bienvenido a tu programa Cuando Todo Empezó. En el día de hoy no se encuentra nuestro hermano Noel el Gringo porque no pudo estar aquí con nosotros y lo excusamos, pero me encuentro yo. Soy la hija del Gringo, mi nombre es Jenay para los que no me conocen y me acompañan aquí dos jóvenes de la iglesia. Les voy a pedir que ellos se presenten ellos mismos. Eso es así, Dios les bendiga. Mi nombre es Wilka, como ya me han visto varias veces en nuestra sección de reflexión y video. Eso es así. Y también nos acompaña pues tu hermano Jonathan, miembro actual de la iglesia de la Casa del Gran Dios. Y ya he estado varias veces aquí, pero otro día más batallando aquí para llevarle la palabra de Dios a todos los que estén sintonizando en Radio Resplandor. Y pues en esta mañana nosotros estuvimos hablando bajo el tema el costo de ser un discípulo. Y estuvimos leyendo en Lucas capítulo 14, versículo 25. Le voy a pedir a nuestra hermana Wilka que nos lea. Eso es así, bueno, Lucas 14, 25 nos dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a sus padres y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es así. Antes que nada, te pregunto a ti, Jonathan, ¿qué es un discípulo? Para esas personas que nos están viendo y no saben lo que es un discípulo, ¿qué es un discípulo? Bueno, pues un discípulo es un aprendiz. Jesús ahí se refiere a los discípulos porque él estaba enseñando, él estaba buscando unos discípulos. Pues los discípulos son unos estudiantes para Jesús. Eso es así. Y Wilka, ¿qué nos puedes decir acerca de este texto? Bueno, pues cuando nos ponemos a leer ese texto, como nos han estado enseñando nuestro maestro Gringo, lo que es escudriñar los textos, primero tenemos que ver el principio. Desde que empieza el texto nos dice: grandes multitudes iban con él. A esto lo que se refiere es que cuando Jesús hablaba, cuando Jesús en este momento Jesús andaba con mucha gente y él estaba buscando unos estudiantes para él. Pero él no le habló a unas personas específicas, como que yo voy a hablarle a este grupo de personas. No, él le habló a grandes multitudes, o sea que a todo el que estaba a su alrededor, Jesús le estaba hablando. Y en ese momento, él lo que decía era: esto es lo que ustedes tienen que hacer. Era como cuando uno va a buscar un trabajo, que tú llegas y hay mucha gente, y tú dices: ahora sí, ¿cómo yo voy a hacer la entrevista? ¿Cómo voy a hacer esto? Y si con tanta gente que hay aquí no me van a escoger. Pero en ese momento Jesús estaba diciendo lo que ellos tenían que hacer para poder ser unos discípulos. Eso así que podemos ver ahí que él le habló, como acabas de decir, a grandes multitudes. O sea que esto él no se lo dijo a ciertas personas, sino que se lo dijo a todo el mundo. Muchas veces decimos que los que vienen a aprender son los que ya son de la iglesia, esos son los que tienen el derecho de aprender. Pero tenemos que ver que Jesús le habló a todo el mundo, no solamente le habló a los que andaban con él, sino que él le habló a todo el que se acercaba a él, pues él le hablaba. Y que esto es algo bien bonito que tenemos que ver, de que no debemos marginar a las personas, no, porque tú eres así, tú no puedes aprender de la palabra de Dios, sino que tenemos que hablar la palabra de Dios a todo el mundo, a todo el que nos rodea, en la universidad, donde quiera que vamos, a hablar la palabra de Dios. O sea, sí, y es como, o sea, porque nosotros estamos aquí para eso, para llevarle la palabra de Dios a todo el mundo. Si en ese momento Jesús le hablaba a multitudes, que habían diferentes tipos de personas, ¿por qué nosotros tenemos que hacer excepción de personas cuando vamos a llevar la palabra del Señor? Al contrario, nosotros le llevamos la palabra del Señor a todo el mundo. Sí, la Biblia lo dice, Dios no hace excepción de personas. Exactamente, entonces ¿por quiénes somos nosotros para decir no, a ti no, pero a este sí? No, a ti tampoco, pero a ti sí. No, nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor a todo el mundo, para que todo el mundo se enriquezca de esta palabra tan poderosa y pueda aprender, porque ese es el propósito de nosotros, que todo el mundo pueda aprender. Y eso lo podemos ver también en una historia muy conocida, la de la samaritana. Que, Jonathan, explícanos un poquito más acerca de que Jesús no hizo acepción de persona con ella. Si vemos
los samaritanos y los judíos no se llevaban y por eso Jesús llegó a Samaria para hablarle a esa samaritana. O sea que Jesús vino a romper barreras. Jesús no hizo acepción de personas. Si él es otro, no le habla a esa samaritana porque Jesús era judío. Jesús era judío. Y si vemos, pues Jesús no hizo acepción. Jesús le habló a ella y le habló a ella porque Jesús sabía que ella tenía una necesidad, porque Jesús tenía un propósito con ella. Y a pesar de que ellos no se llevaban, pues como que era, él habló a la samaritana. Eso es así. ¿Y tenemos una llamadita por ahí? Sí, acaba de llamar Noel el Gringo y envía saludos a todos y los felicita por el programa que están haciendo. Gracias. Enviamos un saludo a Noel el Gringo que está ahí escuchando el programa. Y como él está diciendo, Jesús no hizo sesión de personas con esta samaritana, porque podemos ver que en aquel tiempo habían 3 razones por las cuales él no le podía hablar a ella. Primero, porque era samaritano y los samaritanos no se llevaban entre sí con los judíos. Segundo, porque era mujer en aquel tiempo, un hombre no se le podía así acercar a una mujer y hablarle. Y tercero, porque era ramera. Y por eso era que ella se encontraba al mediodía, a la hora del mediodía, allí buscando agua en aquel pozo. Y podemos ver que por esas 3 razones la multitud a ella la señalaba y la marginaba, pero vemos que Jesús vino a no hacer acepción de personas, sino que él le predicó la palabra a todo aquel que la necesitaba. Y que Jesús rompió leyes ahí. Nosotros, al hablarle a otras personas sin escoger, nosotros no vamos a romper leyes, porque hablarle de la palabra de Dios no es un pecado hoy en día, no te llevan preso por hoy en día, pero en algunos países sí lo hacen. Bueno, en algunos países te prohíben el leer la palabra, y nosotros que tenemos, nosotros que tenemos este privilegio de poder explicar la palabra, de poder predicar, ¿por qué nosotros no llamamos la palabra del Señor? Mira, hay muchos países que no te permiten, si tú te cogen con una Biblia te llevan preso y hasta te matan. Pero nosotros que tenemos este privilegio, ¿por qué no llevarle la palabra del Señor a esa persona que tanto lo necesitan? Eso es así, y podemos ver que en ese momento, a pesar de que esa mujer era marginada, derecha de un lado, Jesús vino, como decíamos, a romper los esquemas, a romper las cosas que estaban establecidas. Y si Jesús vino aquí a romper las cosas que estaban establecidas y Él nos dio unas instrucciones a nosotros, por decirlo así, entonces, ¿por qué nosotros ahora vamos a hacer lo que él hizo? Romper. No, eso sí tenemos que seguirlo, de hablarle a todo el mundo. Por eso es que aquí dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí hay otra palabra que me gustaría que a ver si Jenny nos dice que es aborrece. Lo que es cuando se refiere, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a sus padres, esa palabra de aborrece. Eso así, mira, esta palabra, si nosotros la ponemos a leer así literalmente, podemos pensar, que yo voy a odiar a mi padre, voy a odiar a mi madre, porque la Biblia dice, Jesús dijo que tienes que aborrecer a tu madre, a todo el mundo, pero ahora llego a mi casa y no voy a obedecer a mi madre y me voy a ir de mi casa, porque la Biblia dice que voy a aborrecer. Pero no, aquí lo que se refiere es que no debemos poner las cosas que a uno le tiene afecto en primer lugar, sino que darle el lugar debido al Señor. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. No permitir que otras cosas tomen el lugar que deberían tomar las cosas del Señor, que siempre debe ser el primer lugar. Siempre debemos de darle al Señor esa primera parte y eso primero dárselo al Señor. O sea, sí, es como también hay varias historias en la Biblia que nos señalan de personas que que para estar con Jesús, para poder andar con Jesús, tuvieron que dejar su familia atrás. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería eran estudiantes fieles que estuvieran con él para él enseñarles su ministerio a ellos. Entonces, otra cosa que también podríamos decir de lo que es ser un discípulo, nosotros todos somos discípulos. O sea, aunque seas predicador, aunque seas evangelista, aunque seas maestro, inclusive nosotros mismos, todos somos discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente aprendiendo de la palabra, de otras personas, de cosas que hacen nuevas otras personas. Para nosotros quizás podemos decir, no, el pastor se sabe mucho, el pastor sabe mucho de Biblia, el pastor ya es pastor, ya él lo sabe todo. Eso no es así. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, nosotros estamos constantemente aprendiendo de la palabra, aprendiendo de otras personas, aprendiendo de los testimonios de las demás personas. Es como dice Gringo, que siempre nos dice a los jóvenes que no podemos llegar a un nivel de que digamos lo sabemos todo, porque si no, ese es el camino para nuestro fracaso. Y también estamos hablando que eso, cuando una persona se cree que ya lo sabe todo,
deja de aprender. Porque cuando una persona está en el estado de estudiante, que uno sigue aprendiendo, porque por eso es que uno es estudiante. Porque como estaba diciendo también, que cuando uno es estudiante, uno se lista para aprender. Y cuando uno dice, ya yo lo sé todo, ya yo soy, como dice por ahí, yo soy el cheche, pues ya yo no tengo que aprender más nada. Pues cuando uno dice eso, uno deja de aprender. Pero lo importante es que uno siempre aprende los caminos del Señor. No importa cuántos años tú lleves en la iglesia, no importa si eres predicador, si eres pastor, incluso siendo pastor, los pastores siguen aprendiendo día tras día, porque pueden predicar algo de una forma y cuando lo vuelven a predicar de otra forma, pueden hablar del mismo texto, pero lo van a predicar de otra forma diferente. En una clase bíblica que dio el pastor un día, él estaba hablando de no me acuerdo exactamente de qué era, pero él después nos dijo a nosotros, ¿qué fue lo que nos dijo? Que él estaba aprendiendo eso ese día. O sea, que hasta los mismos pastores aprenden cosas nuevas dando clases bíblicas a ellos mismos. Pueden predicar la palabra un montón de veces, el mismo texto un montón de veces, pero cada vez que lo predican, el Señor le trae como que la sabiduría y le pone en su corazón, mira esto. Entonces el pastor o el que sea, cada vez que lee la palabra del Señor y la escudriña verdaderamente, aprende cosas nuevas. Eso es así, es que a través del Espíritu Santo nosotros aprendemos infinidades de cosas. Nosotros podemos leer la Biblia y la gente puede decir, no, la Biblia, eso lo ha leído un montón de gente, eso sabe todo el mundo. Pero la diferencia entre la Biblia y cualquier libro que pueda haber por ahí, que se venda, novela, lo que sea, de la Biblia, cada día uno va a aprender algo diferente y lo relaciona con la vida de hoy en día y podemos tomarla como un ejemplo. Los cuentos que hay por ahí casi todos son de fantasía y son cosas que uno dice, diantre, eso solamente existe en la mentalidad de quien lo escribió. Pero al contrario, la Biblia constantemente, día tras día, según uno la va escudriñando, uno va escuchando, porque también no es solamente leerlo, sino también escuchar y a saber escuchar. Uno aprende, porque quizás yo puedo leer ese texto, yo interpretarlo de una manera, pero quizás tú lo puedes interpretar de otra, tú de otra. Hay diferentes formas de ver el texto. Exacto, entonces de cada cosa depende del punto de vista que lo vea cada persona, uno aprende, porque uno dice, pues está bien, yo lo veo de esta manera y tú lo ves de esta, pero entonces siempre hay una manera en que uno puede unir una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque la Biblia constantemente te lleva de un sitio al otro. Si uno escudriña y uno se pone a leer, lee este texto aquí, pero entonces uno busca y dice, espérate, que esto me lleva a otra historia, y a otra historia, y a otra historia. Entonces uno como que dice, entonces, cuando yo termino de leer y sigue, busca, y busca, y busca, y si venimos a ver, esto uno la ve quizás chiquita, quizás grande, pero es un mundo, todo lo que uno puede sacar de una Biblia. Es como tú dices, hay que aprender a escudriñarla, porque es un testimonio que le estaba contando a mi hermano gringo, que yo había leído la historia de Natanael y que Jesús vio a Natanael debajo de la higuera, pero yo no me imaginaba que era una higuera. Muchos leemos la Biblia y no sabemos qué es lo que estamos leyendo. Y yo busqué información sobre la higuera y en ningún momento me pasó por la mente que era un árbol. O sea, hay que aprender a escudriñar la palabra. Eso es así, las cosas que uno no entiende, uno buscarle y preguntar, porque muchas veces como que el orgullo de nosotros, no, yo quiero saberlo por mí mismo y yo lo busco. Pero mira, ¿por qué no vamos donde esas personas de la iglesia que sabemos que tienen sabiduría, donde el pastor de la iglesia, cuando vamos a predicar, mira, ¿por qué no llamamos al pastor? Mira, pastor, no entiendo esto, ¿me puedes explicar esto? Ir a donde el copastor o donde aquella persona que tú sabes que verdaderamente te puede aconsejar de qué tú puedes hablar, de qué tú puedes decir o que te puede explicar la palabra, de que a lo mejor tú no la entendiste y que la persona te puede decir, mira, eso se explica de tal forma que así uno aprende. Y como también estábamos hablando, nosotros somos estudiantes porque el Señor lo que quiere crear en nosotros es un carácter, como decía Gringo, mi padre, un carácter hecho y derecho para que el Señor pueda depender de nosotros, para que nosotros también podamos llevarle esa palabra a otras vidas como estamos haciendo aquí a través del internet. Eso es así. Entonces, continuando con el texto de ahorita que dice, si alguno viene a mí no aborrece a sus padres, madre, mujer, hijo, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser discípulo. Como estaba hablando nuestra hermana Yanay, de lo que es aborrecer, muchas veces nosotros leemos la Biblia y pensamos que todo lo que dice la Biblia es literal. O sea, la Biblia dice aborrecer, pues ya, se fastidio, llega a mi casa, mami, yo no tengo que hacerte caso, porque la Biblia dice que yo tengo que aborrecer a mi madre, aborrecer a mi padre. Eso no es así. La Biblia fue hecha en el otro occidente del mundo y eso tiene un vocablo diferente. Cuando nosotros escudriñamos realmente la palabra, nos damos cuenta de que no todas las palabras son literalmente como nosotros la conocemos. Porque ahora mismo esa palabra que dice aborrecer
nosotros la vemos como que aborrecer es odiar, o sea, estar cansado ya de una persona, pero en este contexto Cristo no nos presenta esa palabra con ese significado. Mira, ahora que tú dices eso, a mí me viene a la mente de que